This summer, discover the one place where your family will create unforgettable memories. Welcome to Jurassic World. Welcome to Jurassic World. Welcome to Jurassic World. Welcome to Jurassic World. Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. Entre la tercera y la cuarta película de la saga pasaron 14 años. En ese tiempo Spielberg, junto con varios guionistas, estuvieron trabajando en diferentes historias que nunca llegaron a concretarse. Desde dinosaurios llegando al continente con Grant y Malcolm investigando, una versión anterior de Owen con Deinonychus entrenados gracias al ADN de humano, o híbridos entre humanos y dinosaurios. Varias fechas de estreno terminaron posponiéndose hasta que en 2012 Rick Jaffa y Amanda Silver empezaron a escribir un guión que terminaría siendo lo que conocimos. Usando 3 ideas exclusivas de Spielberg: un parque en funcionamiento, dinosaurios entrenados y una nueva especie como amenaza. Esta primera historia de los escritores empezaría en una excavación en China, donde encontrarían a una especie ficticia llamada Malusaurus. Años después sería clonada para el nuevo Jurassic Park. Una paleontóloga junto con sus hijos visitarían el parque hasta que la criatura se escaparía y un entrenador junto con sus raptores tratarían de atrapar al depredador. Por un momento se tuvo en cuenta a Bayona como el director, pero estaba ocupado haciendo The Impossible, hasta que sugirieron a un director indie llamado Colin Trevorrow, quien junto con Derek Connolly reescribieron la historia de Jaffa y Silver. El título cambiaría a Jurassic World y en vez de una especie ficticia, la amenaza sería el primer híbrido visto en la saga, la Indominus Rex. El entrenador se llamaría Owen Grady y los raptores entrenados serían los icónicos velociraptores. En su momento la película me generó sentimientos negativos porque tocaba temas muy diferentes a los que nos tenían acostumbrados. Un parque en funcionamiento, una especie híbrida ficticia y personajes nuevos que no conocíamos. Daba la sensación de que todo lo que teníamos anteriormente se había rebooteado. Pero no, solo era el comienzo de una nueva generación de la saga, la cual sobrevivió a 14 años de un coma que podría haberla enterrado para siempre. Y si bien Jurassic World no es de mis favoritas, sí tengo que reconocer que logra llevar las temáticas de Crichton y de la franquicia a un siguiente nivel. Y hoy, 12 de junio, la cuarta película de la saga cumple 10 años de haberse estrenado en Estados Unidos, cumpliendo una década de la era World, de especies híbridas, dinosaurios entrenados, pero sobre todo, de la resurrección de Jurassic. Luego de que los intentos de Ingen y Hammond no salieran y de que la empresa haya caído en manos de Masrani Global, en 1999 Simon Masrani ya tenía en mente lograr que ese sueño se haga realidad. Pero no estaba conforme con el nombre Park. Primero, porque lo sentía pequeño y de los años 80. Y segundo, porque con todos los incidentes ya tenía demasiada mala prensa. Y entre tantas ideas se quedó con el nombre Jurassic World. A partir del 2000, Ingen y Masrani Global se concentran en trabajar activamente en el parque que tendría una tecnología mucho más avanzada que el viejo de principios de los 90, lo cual permitía clonar animales sin la necesidad de extraer ADN prehistórico de insectos petrificados, sino simplemente sintetizar las proteínas que rescataban de los restos fósiles. Recién en 2003 se revió el acta de guardia genética y Masrani Global logra tener el permiso de investigar con las muestras de ADN para propósitos médicos. En ese mismo año empezaron a llevar grupos de internos para quedarse con las mejores mentes jóvenes de las diferentes ramas profesionales que se necesitaban para el parque de atracciones más importante del mundo, momento en que habría una gran tormenta que terminó con la vida de una joven. En 2004, otro grupo de internos llega a la isla, entre ellos Claire Dearing, quien terminaría siendo la manager del parque. En ese mismo año, los animales que quedaban en Isla Sorna iban siendo trasladados a Nublar de a poco para tener a todos los activos en una misma isla. El parque abre sus puertas en el 2005, haciendo que el sueño de Hammond por fin se hiciera realidad. A partir de ese año, las tecnologías nuevas le permitirían al Dr. Wu y a sus científicos ir más allá en la creación de animales con ADN prehistórico. Para el 2012, el parque tenía diferentes proyectos innovadores, desde el entrenamiento de los velociraptores para propósitos militares, como la creación de especies híbridas por medio de ingeniería genética. Uno de esos híbridos genéticos, la Indominus Rex, generaría el colapso del parque, teniendo que evacuar a todo el público y obligando a la empresa Masrani Global a cerrarlo. En cuanto a las instalaciones del parque, para esta parte del video dividiremos las instalaciones según el sector donde se encontraban, empezando con el sector 1, en el cual encontrábamos un puerto de ferry ubicado en la punta suroeste de la isla, bordeado por la característica cordillera tropical de Isla Nublar.
se caracterizaba por un simple muelle de concreto, teniendo la típica infraestructura general de estas instalaciones de embarcación, pero con una estética más adaptada al recibimiento de las personas a la isla. La puerta principal, atada a la ruta del monorriel y a una distancia media entre la punta sur de la isla a las planicies del centro-sur. La puerta principal daba la bienvenida formal al nuevo parque, mostrando un panorama lejano de la calle principal desde la altura, y estaba construida a través de material antiguo del viejo parque. El jardín botánico era la primera atracción principal del sector y una de las primeras en ser vista al público. Se caracteriza por crear y cultivar más de 2000 especies de plantas, tanto prehistóricas como nativas, dentro de un domo de paneles hexagonales donde también servía de granja para alimentos de los herbívoros y centro de investigación paleontológico. Los campos de golf tomaban toda la llanura central y sur de la isla, limitando con el sector 3 del parque en lo que antiguamente era el segundo recinto de herbívoros del parque original. De las canchas de tenis no se sabe más que eran parte de las atracciones administradas por el hotel y no por la propia administración del parque. Su ubicación se encontraba en un punto medio entre los campos de golf y la zona limítrofe del hotel. La zona de carga subterránea se ubicaba en el tramo final del monorriel, en la punta sur de la isla. Naturalmente, era un centro de almacén y acoplo para los monorrieles que conectaba directamente con las rutas subterráneas para mantenimiento de la isla. En el sector 2, encontramos los bosques de bambú que ofrecían un paseo entre caminos de forma tranquila a través de los cultivos nativos de bambú y otras plantas de la isla. La atracción más importante de este sector y una de las más extensas de la isla en proporción era el teleférico que recorría toda la cordillera oeste de la isla, ofreciendo un gran panorama de los campos locales limítrofes al sector 4 al norte y algunas regiones selváticas. Luego está el sector 3 o calle principal, bifurcada en 3 rutas, creando un paseo marítimo que bordeaba el gran lago artificial de la isla con más de 23 tiendas, restaurantes y lugares de ocio, de las cuales 5 eran de propia administración del parque, así como también conectaba con 7 atracciones principales y una estación de monorriel. Además poseía distintos decorativos basados en la temática del parque, como fuentes con diseños de ámbar y fósiles, así como réplicas de esqueletos completos de un Spinosaurus y el cráneo de un Tyrannosaurus, sumado a banderines anunciando las atracciones repartidas por toda la isla o las tiendas en su interior. En la calle principal encontramos el Centro de Innovación, el nuevo corazón estructural de manera simbólica de Isla Nublar, así como lo fue el Centro de Visitantes de Jurassic Park. Sus funciones comprendían casi las mismas del original, sin el puesto de control general del parque, pero sí como un museo interactivo para todos los visitantes del lugar, con distintas atracciones y puestos de entretenimiento basados exclusivamente a la vida prehistórica. En el interior del complejo se comprendía por varias atracciones basadas en la tecnología holográfica del llamado holoscopio, que era la atracción visual más prominente del lugar. Esta reemplazaba las exhibiciones de fósiles por imágenes en movimiento individuales en forma holográfica de los distintos animales que mostraba el parque, así como de posibles futuros animales que se iba a agregar. En la zona posterior del complejo, pasando por una estatua memorial del principal fundador John Hammond, se mostraba la instalación más importante del lugar, y la que le daba el nombre principal de innovación, que era el Laboratorio de Creación Hammond. Luego podíamos encontrar el recinto de la T-Rex llamado T-Rex Kingdom, el cual en su interior contenía un mirador exclusivo en forma de tronco caído directamente en el alimentador del recinto, donde ofrecía una mirada muy cercana al animal depredando. Otra atracción grande era el show de la Mosasaurus, donde tenía funciones similares al espectáculo dedicado al T-Rex, mostrándose cada cierto tiempo cómo se alimentaba el animal dentro de un show planificado, que se podía ver desde la superficie del agua como debajo. También podemos encontrar un sector donde los más jóvenes podían tener interacción con las crías de las especies herbívoras. 3 recintos principales rodeados de un vallado pequeño de cables y cristales entre los caminos. Cada recinto tenía una entrada limitada a los visitantes para poder interactuar con las criaturas desextintas, y además poseía la venta de comida especial preparada para los herbívoros juveniles. Por otro lado, encontramos la arena de los Pachycephalosaurus, donde tanto Pachys como posiblemente Stygimoloch eran parte de un show donde el público podía ver sus contiendas. Todo eso sumado a un parque acuático, un observatorio subacuático, el Hotel Hilton y el centro de comandos, donde se monitoreaba todas las áreas del parque. Ya en el sector 4 encontramos el Valle de Gallimimus, el territorio de los Triceratops, el centro de veterinarios, la zona donde se entrenaba a los herbívoros, el centro de contención de Dilophosaurus y el Valle de Girosferas, donde el público podía manejar los vehículos circulares entre las diferentes especies de herbívoros. En el sector 5 encontramos la planta geotérmica, el complejo de investigación, recinto de contención y cuarentena para animales problemáticos, planicies de pastoreo para herbívoros, edificios residenciales privados, el recinto 11 de la Indominus Rex y el famoso campamento cretácico, con unas puertas mucho más similares a la vieja arquitectura del parque original, llegando a un centro inicial con estructuras de estilo rústico boscoso. Por último tenemos al sector 6, que se divide en 2 partes. La primera, donde se encontraba el crucero cretácico, la aventura en el río y el aviario. Estas 2 atracciones ya estaban pensadas desde el parque original, pero nunca se terminaron de construir.
y la segunda parte albergaba el recinto de entrenamiento de raptores del proyecto Ibris y el mantenimiento de las ruinas del viejo parque, como por ejemplo el viejo centro de visitantes. Ya llegando a la tercera y última parte del video, esta trata sobre las especies que el parque manejaba, tanto activamente como en muestras de ADN. Una lista que es larguísima, por lo que no nombraremos a cada uno, sino que la pondremos todas juntas para que puedan pausar el video y leerla, dividiéndola en dos partes, una que muestra las especies que se vieron vivas, muertas o que aparecieron en alguna lista de animales que sí estaban activos en la isla, y la otra recopila todas las especies que por lo menos sabemos que InGen tenía muestras de ADN para poder clonarlas en algún momento o incluso para usar ese ADN para nuevas especies híbridas. Listas que pueden ser aún más grandes, pero que es toda la información que tenemos hasta el momento, recopilando datos de todos lados, como las películas, series animadas y webs canónicas. En cuanto a las muestras de ADN, estas vimos como varias se vendieron al final de Fallen Kingdom, lo que le permitió a otras organizaciones clonar sus propios animales, incluso animales que nunca estuvieron de forma activa en el parque. Y hasta acá el repaso del zoológico de Nublar Jurassic World, el sueño de Hammond hecho realidad, que duró 10 años abierto al público, tiempo en que estos animales pasaron a ser la nueva normalidad para el mundo entero. Pero que ahora en esta nueva era están por todas partes del mundo, bajo diferentes organizaciones o hasta viviendo libremente en los diferentes hábitats del planeta. Jurassic World no solo dio a conocer a estas criaturas, sino que generó muchos avances científicos en cuanto a ingeniería genética, desde poder extraer material de ADN directamente de los restos fósiles hasta perfeccionar las técnicas para crear organismos completamente nuevos, mezclando ADN de diferentes animales. El parque zoológico de animales extintos más importante de la saga. Zack y Grace son los sobrinos de Claire, hijos de su hermana Karen. En diciembre del 2015 viajan a Isla Nublar para ser parte de los más de 20.000 visitantes diarios del parque. Pero cuando la Indominus escapa y empiezan a cerrar todas las atracciones, los hermanos Mitchell no hacen caso y se meten por la zona restringida, lo que hace que se encuentren con el híbrido mucho antes que los demás. Logran reencontrarse con su tía y Owen y logran escapar de la isla. Laurie Cruders es un técnico en sistemas informáticos que trabaja en la sala de control del centro de comando de Jurassic World. Un personaje que tiene muy presente al parque original usando una remera con el viejo logo y defendiendo el hecho de que solo tenían especies reales y no inventadas en un laboratorio. Su rol en la película es el de acompañar e informar a los protagonistas sobre todo lo que ocurría desde la sala de control. Barry Sembene es un conductista animal y la mano derecha de Owen en el proyecto Ibris de InGen, donde entrenaban velociraptores. Su rol era el de cuidar a los animales. Logra sobrevivir a pesar de correr riesgo cuando los raptores empezaron a atacar al grupo de Hoskins. Simon Masrani es el CEO de Masrani Global, la empresa que adquirió InGen luego de la muerte de Hammond. Simon menciona varias veces que el ex CEO de InGen le encomendó abrir el parque para enseñarle al mundo un poco de humildad existencial, pero su empresa estaba tan diversificada que poco sabía lo que InGen realmente hacía en las sombras, muriendo en un accidente de helicóptero cuando intentaban matar a la Indominus Rex. Vic Hoskins es el jefe de seguridad de InGen, con intenciones de usar a los velociraptores y de crear nuevas especies para vender al mercado militar. Se hace cargo de las decisiones del parque luego de la muerte de Masrani. Logra su cometido de usar a los raptores para una prueba de campo, tratando de reducir a la Indominus, pero todo sale mal y termina muriendo por Delta, una de las raptoras del proyecto. El 22 de diciembre, Wu ayudó a Deering a convencer a 3 representantes de Verizon Wireless para que patrocinaran la nueva atracción del parque. Luego de que el híbrido escapara y matara a 2 empleados, Masrani confronta a Wu debido a las habilidades inesperadas que este animal poseía, y este defendió su trabajo intentando explicar las habilidades del híbrido como el resultado natural de sus fuentes genéticas. Luego de que el animal desestabilizara por completo el parque, Wu se retiró del laboratorio para proteger su trabajo y junto a Hoskins y el personal de InGen se encargaron de llevarse todos los embriones y material de investigación. Esa misma noche, un helicóptero de InGen evacuó al genetista junto con mercenarios, los cuales lo trasladaron a un lugar seguro como parte del trato que tenía con Hoskins. Claire Deering es la protagonista femenina de la nueva trilogía. En el 2015 la volvemos a ver con responsabilidades que crecieron junto con el alcance del parque. A pesar del crecimiento, los costos operativos terminaron superando las ganancias. Y una de las soluciones era autorizar la creación de nuevos géneros de dinosaurios por medio de hibridización de especies de la mano del Dr. Wu. Tanto Masrani como Deering autorizan el proyecto que termina con la creación de la Indominus Rex en 2012. Lo primero que la vemos hacer en la película del 2015 es cerrar un acuerdo de patrocinio para esta nueva especie con la empresa Verizon Wireless. La vemos con una personalidad más corporativa, completamente concentrada en el éxito financiero y menos en el bienestar de los animales, interactuando ocasionalmente con ellos, pasando más tiempo en las instalaciones administrativas del parque. Tantas eran sus responsabilidades que debió contratar a una secretaria llamada Sarah Young para que le diera una mano con sus horarios.
Una Claire alejada de su familia, ya que siempre estaba en la isla Nublar. Su hermana Karen, quien se estaba divorciando de su marido, manda a sus hijos Zack y Gray a pasar la Navidad con su tía en la isla. En cuanto llegan, se encuentran con ella, quien estaba demasiado ocupada con el tema de la Indominus, ya que ese mismo día Masrani llegaba en helicóptero para ver el nuevo activo en su recinto apartado del resto, por lo que le encarga a su secretaria que se hiciera cargo de sus sobrinos hasta que ella estuviese menos ocupada. Mientras Masrani y Claire verifican el recinto, Simon le pide que vaya a verlo a Owen Grady, un entrenador de velociraptores de InGen, para que cerciorara que todo estaba en condiciones. Al ir a buscarlo, nos enteramos de que estos dos habían tenido un intento de cita, la cual no les había dejado buenos recuerdos a ninguno de los dos por sus diferencias. Grady, una persona más relajada en contacto con la naturaleza, y Deering, una mujer dedicada a tener todo bajo control. Una vez que llegan al recinto y no logran localizar a la Indominus, Claire se dirige con velocidad hacia el cuarto de control para tratar de buscarla con el rastreador que le habían implantado. Al llegar, la Indominus ya había logrado escapar de su recinto camuflándose y cambiando su temperatura corporal dentro del mismo, e incluso comiéndose a 2 trabajadores del parque. Luego de que la unidad de contención de activos fallara en capturar al híbrido, Claire ordena que se iniciara un protocolo, el cual cerraba todas las atracciones enviando a los visitantes a la calle principal. En el mismo momento, sus 2 sobrinos desobedecieron el protocolo sin saber de qué se trataba y se aventuraron dentro de una girosfera por la isla. Claire, desesperada, se da cuenta que la única girosfera que no había vuelto era la que se encontraban sus sobrinos, por lo que le pidió a Owen que la ayudara a buscarlos. Más tarde localizan la girosfera que había sido atacada por la Indominus y logran observar las huellas de los jóvenes, lo que les daba el indicio de que seguían con vida. Llegan al viejo centro de visitantes donde minutos antes los hermanos habían logrado prender uno de los jeeps viejos y volver al sector principal, pero Owen y Claire, antes de lograr hacer lo mismo, son acechados por la Indominus, la cual empieza a ser perseguida por el helicóptero que manejaba Masrani, minutos antes de ser atacado por los pteranodones y destruido en el acto. Owen y Claire, al ser testigos de esto, vuelven corriendo al sector principal, donde los de la unidad de activos están tratando de neutralizar a los pterosaurios que estaban atacando a los visitantes. Claire logra salvar a Owen del ataque de un dimorfodón antes de que le comiera la cara, acto que los terminó de unir luego de todo un día de química, estrés y momentos compartidos. Una vez que se reúnen con los sobrinos de Claire, buscan a Hoskins para tratar de frenar su idea de usar a los velociraptores para cazar al híbrido. Owen termina uniéndose a InGen para proteger la vida de sus animales, mientras que Claire se mete en uno de los camiones blindados junto con sus sobrinos a ver el operativo por una tablet que mostraba las imágenes de las cámaras de los mercenarios. Todo termina mal y Claire maneja el camión hacia el sector principal evadiendo el ataque de Delta y Echo. Se reúnen con Owen y son testigos de la muerte de Hoskins y la pelea final de la Indominus contra los raptores, la T-Rex y la Mosasaurus. Al volver de la isla, Claire se reencuentra con su hermana y su cuñado entregándoles a sus hijos y empieza una relación con Owen. Owen Grady, un ex miembro de la Marina de los Estados Unidos, es contratado por Vic Hoskins, jefe de seguridad de InGen, para entrenar e investigar a los ejemplares de Velociraptor clonados en el nuevo parque de Masrani Global. Esta especie venía demostrando en los últimos años una inteligencia extrema. El objetivo de InGen era poder comprobar si estos animales podían seguir órdenes para implementarlos en los campos de guerra. A pesar de no estar de acuerdo, Grady siguió con el proyecto, viviendo en un bungalow en Isla Nublar durante los años que trabajó para el proyecto Ibris. Grady siguió progresando y demostrando buenos resultados en su investigación. Vic Hoskins empezó a interesarse por el siguiente paso del proyecto de utilizarlos en una prueba de campo. Grady se niega rotundamente, enfatizando que estos animales siguen siendo peligrosos para las personas, que su vínculo no pasa por un tema de control, sino más bien por una relación de respeto mutuo, respeto que se fue generando a lo largo de los años por medio de vínculos de confianza. En diciembre del 2015 se prepara por primera vez una especie híbrida para ser exhibida en el parque, la Indominus Rex. Claire Deering, mano derecha de Simon Masrani, dueño de Masrani Global, llama a Grady para que cerciorara de que el recinto de este nuevo ejemplar sea seguro. Ahí conocemos que previo a estos eventos, estos dos personajes habían tenido una historia, la cual no había llegado más lejos que una simple cita. La Indominus termina escapándose de su recinto, poniendo en peligro todas las vidas del parque. Luego de que las diferentes medidas de seguridad fallaran, Hoskins logra su propósito de utilizar a los velociraptores en una prueba de campo, para que rastrearan y cazaran al híbrido junto con los mercenarios de InGen. Owen, a pesar de estar en contra de esta medida, se une a ellos para asegurarse de que las vidas de sus velociraptores no se pusieran en peligro. Estos 4 ejemplares, en plena cacería, dejan de obedecer a Grady, tomando como nuevo alfa de la manada a la Indominus. Inmediatamente empiezan a atacar a los mercenarios de InGen, los cuales terminan matando a Charlie, la más pequeña de las 4. Grady, junto a Deering y sus 2 sobrinos, logran escapar con vida de la isla luego de la muerte de la Indominus, dejando nuevamente un parque de dinosaurios abandonado en Isla Nublar.
Jurassic World es una película dirigida por Colin Trevorrow, estrenada en junio del 2015, 14 años después de su predecesora Jurassic Park 3. Cuenta la historia del sueño de Hammond hecho realidad por el nuevo dueño de InGen, Simon Masrani. El parque se encontraba en funcionamiento hace ya 10 años y el público se había acostumbrado a ver dinosaurios, por lo que Claire Dearing, la mano derecha de Masrani, autoriza al Dr. Wu a crear un dinosaurio híbrido para llamar la atención de los visitantes. La lista arranca con los Triceratops, los cuales vemos manadas de adultos en el paseo de la girosfera y crías en el sector de gigantes gentiles, así como los Parasaurolophus con los mismos colores que vimos en El Mundo Perdido de 1997. También vemos a los Stegosaurus creando estampidas junto con las dos especies anteriores. Una especie nueva de saurópodo que vemos es el Apatosaurus, especie que aparece en la novela de Crichton de 1990, pero que en la versión fílmica se cambió por Brachiosaurus. Un herbívoro que vuelve después del Mundo Perdido es el Pachycephalosaurus, el cual podemos ver unos segundos por una cámara de seguridad del parque. Otra especie que vuelve después de la película del 97 es Gallimimus, con una manada corriendo junto a camiones llenos de turistas. La atracción acuática más importante es la Mosasaurus, la cual vemos siendo alimentada con un tiburón blanco, comiéndose a un pteranodón y a Sarah, la secretaria de Claire, y al final llevándose a la Indominus Rex al fondo de su laguna. Una manada de Ankylosaurus es atacada por la Indominus en la misma escena que vemos en la primera temporada de Campamento Cretácico, en donde sabemos que se encontraban protegiendo a la recién llegada Bumpy. Y la antagonista de toda la película es la Indominus Rex, el híbrido de Wu que fue creado para recuperar la audiencia perdida. Esta película transcurre en el mismo momento que la primera temporada de Campamento Cretácico, pero visto desde otro punto de vista. Es por eso que vemos escenas que se repiten, como cuando el helicóptero persigue a la Indominus siendo atacado por pteranodones que se escapan gracias al híbrido. En esta película vemos cómo mata simplemente por deporte a un Ankylosaurus, un grupo de Apatosaurus y a 2 Velociraptor. En la película del 2015, Claire Dearing menciona que el genoma base es de T-Rex, es decir que a partir del código genético de un Tyrannosaurus empezaron a editarlo con el de otros animales para poder llegar al resultado final. Nos cuenta eso y también que tiene la habilidad de detectar la radiación térmica gracias al ADN de serpiente. Luego, Owen Grady nota la capacidad que tiene para comunicarse con sus velociraptores, lo que demuestra que tiene genes de estos mismos. El Dr. Wu explica que para que el ejemplar pudiera adaptarse al clima tropical, le adhirió genes de rana arborícola, los cuales le permitía controlar su temperatura al punto de no ser captado por cámaras térmicas. Cuando Masrani le comenta que logró camuflarse, el Dr. Wu le explica que también tenía genes de sepia, con la intención de que acelerara su periodo de crecimiento. Y eso es todo lo que sabemos gracias a la película. Sin embargo, no explica todas las características que tiene, pero gracias al lore expandido de la web del parque, sabemos que su apariencia encaja con la familia de los abelisáuridos, gracias a que tiene genes de Carnotaurus, Mayungasaurus y Rugops, y que llegaría a medir 15 metros de largo cuando llegue a su etapa adulta, gracias al ADN de Giganotosaurus. Luego, en la página de Tumblr de Universal, se subió una imagen donde mostraba algunos de estos nombres, pero sumaba el dato de que sus brazos, manos y garras eran largas gracias al ADN de Therizinosaurus, una especie de panda prehistórico, ya que es parte del suborden de los terópodos, los cuales son mayormente carnívoros, con algunas excepciones como este, el cual es herbívoro. Los pteranodones, luego de escaparse gracias a la Indominus, atacan a los turistas que estaban en la calle principal del parque, y junto a ellos se encontraban los pequeños dimorfodones, siendo esta película la primera vez que vemos esta especie en la saga. Luego la veríamos de nuevo en la tercera temporada de Campamento Cretácico. El proyecto Hybris es presentado sin ser nombrado y conocemos los nombres de Charlie, Echo, Delta y Blue. La Raptor Squad, que termina sobreviviendo solo Blue, Charlie muriendo por una bazooka, Delta lanzada a unas brasas por la Indominus y Echo muriendo entre los dientes de la misma. Y por último, la reina de Nublar, que no la vemos de cuerpo completo hasta el final de la película, en donde Claire la busca con una bengala para que termine peleando con la Indominus, venciéndola con la ayuda de Blue y la Mosasaurus. Esta Tyrannosaurus es la misma que vemos en Jurassic Park de 1993 y en Campamento Cretácico. Microasuntos científicos en Jurassic World. El parque de Masrani Global tenía tecnología de punta, con hologramas que mostraban las diferentes especies en sus tamaños reales, hasta los laboratorios equipados con todo lo necesario para ingeniería genética, como el Hammond XB20, una máquina que podía secuenciar cualquier genoma en menos de una hora, ya sea de muestras extraídas de ámbar o de hierro sintetizado de restos fósiles. Por medio de cientos de trillones de cálculos, sumada a la cantidad de muestras de ADN que recolectaron en las minas alrededor del mundo, InGen lograba clasificar correctamente las secuencias de docenas de especies nuevas sin la necesidad de clonarlas previamente, al mismo tiempo que comprendían para qué servía cada gen de manera aislada, lo que les permitió a los científicos de InGen crear la especie transgénica Indominus Rex, la cual tenía más de 10 especies de dinosaurios en su código genético.
La escena inicial de Jurassic World nos muestra el momento en donde la Indominus y su hermana eclosionan en el laboratorio de InGen. Esta escena transcurre en el año 2012, fecha canónica del nacimiento del híbrido, la cual podemos encontrar en la web de Masrani Global, unos 3 años antes de los acontecimientos de la película. El ferry que transporta a los visitantes del parque desde Costa Rica hasta Isla Nublar es un Navatec 1. Este es un modelo más viejo y más grande de uno que vimos anteriormente. Y me refiero al ferry de la familia británica que conocemos al principio de The Lost World, la cual tenía un ferry Navatec 2 anclado cerca de la orilla de Isla Sorna. Si bien el Dr. Malcolm no aparece en la cuarta película de la saga, sí hay un pequeño easter egg sobre él. Tanto en la escena del monorriel como en el centro de comandos del parque podemos ver que Sarah y Laurie tienen uno de sus libros titulado God Creates Dinosaurs, título inspirado en una frase que el matemático dijo en la primera película. Un lindo detalle de la entrada del nuevo parque es que las puertas con el cartel de Jurassic World están hechas con la madera reciclada de las puertas que vemos en la primera película, las cuales eran la entrada principal al recorrido del viejo parque Jurassic Park, icónica entrada inspirada en las compuertas que aparecen en la película de King Kong de 1933. Ya en el centro de innovación encontramos pequeños easter eggs a Jurassic Park 3. Si nos fijamos bien, podemos ver perfiles de diferentes especies y versiones que solo vemos en Isla Sorna, como por ejemplo el nombre de Spinosaurus y imágenes de un T-Rex verdoso, color que pertenece a los machos, y los velociraptores machos con protoplumas que aparecieron en la tercera película. Un pequeño cameo que suele salir desapercibido es el de Jack Horner, el paleontólogo consultor de las 4 primeras películas de la saga y la inspiración de Michael Crichton para crear el personaje de Alan Grant. Este hace una breve aparición dentro del equipo de cuidadores de los velociraptores del proyecto Ibris. Lo podemos ver en un par de tomas, sobre todo en una específica donde Hoskins le da una palmada en el hombro cuando está contento por los resultados de Owen, pero Horner lo mira con desaprobación. En el recinto de la T-Rex podemos ver una elección de diseño que nos hace acordar a la segunda película de la saga. En 1997 podíamos encontrar una vegetación boscosa de coníferas, ya que varias escenas la filmaron en el Parque Estatal de Prairie Creek, en California. Y en el Tyrannosaurus Rex Kingdom, la T-Rex vive en un hábitat creado con coníferas típicas de los bosques californianos. Otro pequeño cameo lo tenemos en las Girosferas, donde el host de uno de los talk shows más importantes de Estados Unidos, Jimmy Fallon, es una de las celebridades que trabajan para publicitar el parque, apareciendo en los videos que sirven como una especie de guía para el recorrido. Continuando con la tradición de personalidades famosas en estos parques como Richard Kiley en Jurassic Park. Zack y Gray, al perderse en la zona restringida, se encuentran con el viejo centro de visitantes en la escena más nostálgica de la película. Ahí encontramos los restos de la pancarta de cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, los binoculares de visión nocturna que usó Tim y los Jeeps Wrangler del viejo parque logrando hacer andar uno. Un cameo que nadie se da cuenta es el hombre que cuando los pterosaurios atacan sale corriendo con 2 margaritas en la mano. Este hombre es Jimmy Buffett, el cantante de Margaritaville, canción que dio nombre a una cadena de restaurantes, bares, tiendas y hoteles, muy amigo de Frank Marshall, que lamentablemente falleció en 2023. 18 años trabajando para la misma empresa. Uno de los soldados de InGen Security que termina muriendo por el ataque de Delta la Velociraptor es interpretado por el actor Chad Randall, pero no es la primera vez que actúa en una película de la saga. En The Lost World de 1997, este actor lo podemos ver interpretando a uno de los mercenarios del grupo de Ludlow. Ya que no lo vimos morir en los incidentes de esa película, podemos decir que su personaje siguió trabajando para InGen hasta que murió en 2015. En Jurassic World vemos una escena en el laboratorio secreto de Wu donde aparece un monitor que muestra los diferentes perfiles de dinosaurios híbridos que el genetista había creado, de los cuales nunca los vimos en carne y hueso. Vemos uno por la mitad antes de que la imagen transicionara al perfil de la Indominus, un animal con características parecidas a la de un Therizinosaurus, con brazos y garras largas, así como una especie de vela dorsal y saco gular en su cuello. Otro es uno con la cabeza característica de Pachycephalosaurus, con una especie de joroba en su espalda, con la morfología parecida a la de un terópodo, sumado a que contiene ADN de sepia y rana arborícola. Un animal que pasó completamente desapercibido durante todos estos años es un híbrido que solo podemos ver su cabeza y cuello. A simple vista, sin tener ninguna otra perspectiva del animal, podemos identificar que el cuello es fino y alargado como el de un Quetzalcoatlus, con una cresta ovalada en su cabeza apuntando hacia atrás y un cráneo rectangular, por lo que podríamos estar viendo una clase de híbrido entre especies de pterosaurios no identificados. Y por último, el conocido Stegoceratops, el cual estaba pensado que apareciera activamente, pero su escena terminó siendo descartada. Este híbrido sería una mezcla de Stegosaurus y algún ceratópsido, siendo más probable el Nasutoceratops por la forma de sus cuernos, sumado a ADN de escarabajo y serpiente.
En el laboratorio secreto del Dr. Wu no solo podemos ver perfiles de híbridos que no terminamos de ver, sino que también encontramos un terrario con diferentes animales mutados genéticamente. Owen, Claire y los niños son testigos de 4 creaciones extrañas: un lagarto caimán con plumas azules, un camaleón que en vez de atrapar a sus presas con la lengua, lo hace con su mano, un axolote con velas en su lomo y su cola, y por último, una serpiente albina de 2 cabezas. La vuelta de uno de los dinosaurios más icónicos de la primera película, aunque no de la manera convencional. En esta nueva iteración del parque, los hologramas nos permiten previsualizar las diferentes especies que se pueden ver, y dentro de ellas podemos encontrar la del Dilophosaurus, con un diseño muy preciso en comparación al de 1993, pero con un tamaño más grande, siendo casi de la misma altura que un Velociraptor. Un personaje de la primera película que vuelve es la T-Rex, conocida como Rexy gracias a la novela original, La evolución de Claire y Campamento Cretácico. Este ejemplar sobrevivió 22 años luego del incidente del 93, con un aspecto más delgado y avejentado por el paso de los años y por no tener mucho espacio para ejercitarse, ni presas grandes para alimentarse. La reina de Nublar que termina gobernando la isla sola como en los 90. Un easter egg dedicado a los que fuimos niños en los 90 es la presencia de uno de los juguetes más icónicos de la franquicia. En plena pelea final de la película, cuando los protagonistas corren por sus vidas dentro del local de recuerdos, podemos ver en uno de los estantes al Bull T-Rex de The Lost World, para muchos la mejor figura de Jurassic de todos los tiempos. Y así terminamos este especial de 10 años de Jurassic World. La película que revitalizó la franquicia, revivió completamente la saga y nos dio no solo una cuarta película, sino una trilogía completa, la vuelta de los personajes originales, una expansión total del lore y un futuro impensado, hacia una nueva era que ni imaginamos. Pero ahora me gustaría saber, ¿cuáles son sus opiniones sobre la cuarta película de la saga? ¿En qué puesto la pondrían comparándola con las demás? Y que me lo dejen todo abajo en los comentarios.